Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre familias completas, estadísticos completos y la relación que hay entre estadísticos completos y estadísticos minimales suficientes. Como ejemplo, tenemos una familia de distribuciones uniformes en el intervalo 0 tita, siendo tita mayor que 0, y nos piden que veamos si es completa o no. Y después, un estadístico minimal suficiente. Entonces vamos a empezar por completitud. Tenemos una familia y se dirá completa si, dada una g, una función que verifique esto, bien, si tenemos una función que al aplicarla a la variable tenemos esperanza 0 para toda tita, ¿vale? Bueno, pues si cualquier función con esperanza nula es 0 con probabilidad 1, decimos que la familia es completa. Esto de que la probabilidad de que la función sea 0 sea 1 no implica que la función sea idénticamente 0. Significa que es 0 en todos los puntos salvo en algún conjunto en el que con probabilidad 0. Es el equivalente a lo que en análisis se conoce como igualdad casi por doquier. Entonces tenemos que comprobar eso aquí. Necesitamos la función de densidad de la uniforme, que es esta. 1 partido la longitud del intervalo. En este caso, tita menos 0, que es tita. Siempre y cuando x esté en el intervalo. Y vale 0 fuera de este conjunto. Bueno, necesito comprobar esto. Coger una función g y ver si que tenga esperanza 0 y ver si es 0. Sea g tal que esperanza de g en x es igual a 0. Pues ponemos esta esperanza. La esperanza de una transformación de una variable es esto de aquí, g aplicada. Esperanza de g de x es, en el caso de las discretas la suma, en el caso de las continuas la integral, en el espacio en el que esté definida x, que es desde 0 hasta tita, de la variable o la variable transformada, en este caso es la variable transformada, g de x, por la probabilidad de g de x, que por el teorema de cambio de variable es la misma que la probabilidad de x, o f sub tita de x, diferencial de x. Y esto sabemos que es 0, lo dice aquí. Entonces queremos ver si esto implica que g sea 0 en un conjunto, salvo quizás en un conjunto de probabilidad 0. Bueno, ponemos esto, lo que es la integral entre 0 y tita de g de x por 1 partido tita, diferencial de x. El 1 partido tita sale fuera. Y como es igual a 0, entonces el 1 partido tita se va. Lo que tenemos es que la integral es igual a 0. Integral entre 0 y tita de g de x es igual a 0. Y muy importante, esto no es para un tita fijo, es para todo tita mayor que 0. Como vimos aquí, que tita era mayor que 0, pues para cualquiera que verifique esto. Entonces vemos que esto es raro, ¿no? Tenemos una función, no la conozco, g. La integral esa lo que representa es, si aquí está x, g de x, aquí está el 0 y aquí está el tita,
pues me dice que para un tita el área es la que sea. Bueno, es 0, de hecho. Para el siguiente tita, que puedo cogerlo muy pequeño, el área sigue siendo 0. Está también 0, ¿vale? Que no aumenta el área al aumentar el tita. Entonces, bueno, parece que G es 0. Vamos a formalizar eso. Cogemos una primitiva de G. Y entonces, por el teorema, bueno, la regla de Barrow, esto de aquí es igual a G de tita menos G de 0. ¿De dónde? De dónde G de tita es igual a G de 0. Tita es una variable, bueno, podemos verlo como una variable. Esto de aquí es una constante, no sé cuánto vale G, pero el valor que tenga en 0 es el mismo que el que tiene en cualquier otro punto. De aquí deducimos que G de tita es una constante, ¿vale? Bueno, o G de x, vamos a llamar x a la variable. Por lo tanto, la derivada de una constante, que hemos dicho que es G es la derivada de G', igual 0. Bien, y ya tenemos lo que queríamos. G de x es 0. Claro, todo esto venía de una integral. En realidad, al integrar no nos importa el valor de la función en conjuntos de medida nula, en puntos aislados. Así que esto de aquí no significa que sea idénticamente a 0. En el procedimiento lo que nos dice es que es 0 salvo en conjuntos de medida nula. En análisis se escribe así. CPD. Aquí no es CPD, sino con probabilidad 1. Es decir, la probabilidad de que G de x sea 0 es 1. Y ya tenemos que la familia es completa. Bueno, ahora nos piden un estadístico minimal suficiente. Vamos a hablar primero de lo que son los estadísticos minimal suficientes y después veremos la relación que tiene con conceptos ya conocidos. Vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos una muestra, la que sea, x1, xn, y un estadístico suficiente, decíamos que no, cualquier función de esta muestra que tenga toda la información sobre tita, que no pierda información. ¿Bien? Bueno, definición formal, un estadístico tal que al condicionar la muestra, la probabilidad de la muestra a un valor concreto del estadístico, pues esa probabilidad no depende del parámetro. Bueno, tenemos una muestra y podemos tener otra. Bueno, evidentemente esto puede verse como un estadístico, la muestra en sí. Es la identidad. ¿Bien? Y también es trivial que la identidad, que esto de aquí no pierde información, tiene toda la información posible que da la muestra. Así que esta es suficiente. Pero no nos sirve para nada, no nos resume nada. Otro estadístico suficiente vimos, por ejemplo, en las Poisson, que era la suma de las variables. Así que tenemos, vamos a llamar a este t1 y este t2. Tenemos dos estadísticos suficientes. Este de aquí es mucho mejor que el de arriba, porque esto de aquí supone que la muestra es de tamaño 5000. Para darte la información de esto, de una realización, necesitaría dar 5000 datos. Sin embargo, para dar la información aquí basta con sumarlos y dar un número. Esto de aquí es un número. Así que esto
resume mucho más la información que esto de aquí arriba. De hecho, esto de aquí arriba no la resume. Y si esto es suficiente, pues perfecto. Entonces buscamos estadísticos de esta forma, que resuman al máximo la información. Esos son lo que se llaman estadísticos minimales. Y vamos a ver la definición formal. Vemos que si nos dan un valor de t sub 1, podemos calcular t sub 2. Por ejemplo, si tenemos una muestra esta, 1, 2, 4. T sub 1 es igual 1, 2, 4. A partir de aquí puedo calcular t sub 2. T sub 2 es 7. Sin embargo, si me dan un valor de t sub 2, que es 7, ¿puedo calcular t sub 1? No. Hay muchas combinaciones que me dan 7. Puedo tener 0, 3, 4, etc. Así que vemos finalmente que t sub 1 no es función. Bueno, vamos a ponerlo. T sub 2 es función de t sub 1, pero t sub 1 no es función de t sub 2. ¿Bien? Esto es lo que vamos a usar para definir la suficiencia minimal. Un estadístico minimal suficiente será un estadístico suficiente que sea función de cualquier otro estadístico. Bien, esta es una definición difícil de aplicar. Si te dan un estadístico suficiente y te piden comprobar si es minimal, sería, usando esta definición, bastante complicado. Hay un procedimiento que no se estudia, que no lo dan muchos profesores, que son Le Manchefe, que dice que esto, si existe, consideramos una muestra de tamaño n, la función asociada a esa muestra, la voy a llamar f de x1, xn, y la dividimos entre la misma función aplicada a otra realización, y1 y n. Bueno, es simplemente calcular la función de masa de probabilidad o de densidad muestral y evaluarla en puntos distintos. Bueno, si existe una función, si existe g de x1, xn, tal que gd aplicada a la primera muestra igualada a g en la segunda muestra hace que esto de aquí, vamos a llamarlo k. Bueno, esto depende del parámetro, no lo he puesto y esto depende del parámetro. Así que el cociente en general dependerá del parámetro. Bueno, si hay alguna forma, manipulando estas y estas de aquí, de hacer que este cociente no dependa del parámetro, entonces g es minimal suficiente. Pero nosotros no vamos a usar esta cosa para hacer este ejercicio. Nosotros vamos a usar otro resultado. Y es esta, un estadístico suficiente y completo es minimal suficiente. Así que para buscar un estadístico minimal suficiente vamos a buscar un estadístico suficiente y después vamos a comprobar si es completo.
No lo he dicho, antes he dicho que una familia es completa cuando cualquier función de la variable con esperanza cero, aquí, tiene que ser con probabilidad cero. Tiene que ser 0 con probabilidad 1. Pues un estadístico va a ser completo cuando la función en vez de en x evaluada en t de x o cuando su familia de distribuciones sea completa. Vamos a usar esta segunda definición. T es completo si la densidad o la masa de probabilidad de t es completa. Bien, pues vamos con el ejercicio. Necesitamos un estadístico suficiente. Para estadísticos suficientes usamos el teorema de factorización de Neumann-Fisher. Después, con lo que obtengamos, comprobaremos si es completo o no. Si es completo, perfecto, ya tenemos minimal suficiente. Si no es completo, un fastidio, no nos ha servido para nada este método. Después veremos, creo que en el siguiente vídeo, que en una familia muy amplia de distribuciones, la exponencial, los estadísticos que se obtienen casi siempre son suficientes y completos, y ni siquiera hace falta usar la factorización de Neumann-Fisher. Vamos a buscar T es suficiente. Usando Neumann-Fisher. La función... A ver, vamos a poner página nueva. La función era esta, la de densidad. 1 partido tita si x está entre 0 y tita. Entonces, la función asociada a una muestra, no lo voy a poner, cuando ponga muchas variables aquí es que es asociada a la muestra, x1, xn, será el producto de n veces esta cosa de aquí, 1 partido tita elevado a n, siempre y cuando cada una de estas variables esté en el intervalo este de aquí. Para todo i. Bien, que todas las variables sean mayores que 0 implica, bueno, ocurre solo si el mínimo de esas variables es menor que 0. Esto es igual a 1 partido tita elevado a n si 0 es menor que el mínimo lo habíamos llamado x sub 1, y el máximo es menor que tita. En todo esto va, no estoy comentándolo como no es capricho escribir esto así, sino que recuerdo que para usar Neumann-Fisher necesito que esto de aquí dependa de las x, ¿vale? Para factorizarlo, y aquí vemos una función que no depende de x. La x está aquí, en el soporte. Entonces, para incluir esta información dentro de esto voy a intentar... bueno, ya lo hice la otra vez, creo. Multiplicar por funciones que valgan 0 fuera de este intervalo y 1 dentro de ese intervalo, que son las funciones características. ¿Bien? Entonces, esta función es una función que vale, bueno, evaluada en x, vale 1 si x está es mayor que 0, y 0 si x es menor o igual que 0. ¿Bien? Así que esto de aquí, usando esta función, es f de x1 xn igual a 1 partido tita elevado a n, y a multiplicar por algo que valga 1 si el mínimo es mayor que 0. Eso es, la función está aplicada al mínimo en 0 infinito. Con este producto ya tengo garantizado que si el mínimo es mayor que 0, esto vale 1 partido tita, y si es menor que 0 vale 0.
Ahora hay que incorporar la otra condición, pues también la pongo multiplicando. Y podría poner que el máximo sea menor que tita. Para usar la misma función necesito comparar con 0, así es que despejo aquí, bueno, lo junto. Esto de aquí es xn, o tita menos xn mayor que 0, para usar la misma. Tita menos xn mayor que 0. Pues ya está, la función esta, 0 infinito, aplicada a tita menos xn. Bien, y ya no tengo que hacer distinción aquí. Esta es la función de densidad, expresada en la forma que nos interesa para factorizarla. Y ahora tengo que encontrar una h que dependa de la muestra, pero no del parámetro, y una función que dependa del parámetro y de la muestra solo a través de un estadístico. Vemos que aquí hay dos estadísticos, x sub 1 y x sub n, el mínimo y el máximo. Con lo cual, bueno, no depende de la muestra de otra forma, si es que podría llamar a todo esto de aquí g, h sería 1, y vemos que el estadístico t sub 1, x1, xn es suficiente. Bien. Pero intuimos que no va a ser un minimal suficiente, que puede resumirse todavía mejor la información. ¿Por qué? Porque sé que mi distribución parte en 0 y termina en tita. Tita no la conozco, pero el mínimo sí. Entonces, el máximo, cuando tenga un montón de puntos, si no conocemos tita, si tenemos un montón de puntos así, pues vamos a sumar, y aquí termina, vamos a poner tita aquí, ¿vale? El máximo va a ser un estimador para tita. Y el mínimo serviría también para el extremo inferior, pero el extremo inferior ya lo conozco que es 0, así que no necesito estimarlo. No necesito información sobre dónde está el extremo inferior. Así que vamos a ver si podemos simplificar esto más. Si podemos quitarnos el x sub n y quedarnos simplemente con el x sub 1. Bien. Aquí en la función esta vemos que el parámetro está aquí, así que esto tiene que ir con la g, y aquí, así que esto de aquí también tiene que ir con la g. Pero aquí no hay ningún parámetro, así que esto podemos ponerlo con la h. Quedaría haciendo h de x1, x sub n, el mínimo, y g de sub tita de x sub 1, x sub n, esto es el máximo, 1 partido tita elevado a n por la función característica. Esto no era x sub 1, era la función característica en x sub 1. No pongo el intervalo. Y esto de aquí es por la identidad aplicado en tita menos x sub n. Bien, esta factorización también nos sirve. H depende de la muestra, sí lo hace a través de un estadístico, pero depende de la muestra. Y lo importante es que no depende del parámetro. O sea que todo lo que no depende del parámetro puedo echárselo a la h. Y aquí vemos ya que el x sub n no podríamos haberlo metido en la h porque sí que depende. No podemos separarlo de este tita. Así que el argumento que di antes, gráficamente, de que el máximo iba a servir para estimar el extremo superior y el mínimo para el extremo inferior y que no necesitaba el mínimo, aquí se ve claramente. Si quieres un estadístico minimal suficiente, tienes que quedarte con lo menor posible aquí, en la g. Todo lo que puedas echar a la h lo quitas, porque es información que no necesitas. El x sub 1 se puede meter en la h, pero el x sub n no. Pues ya está. De aquí deducimos que x sub n es suficiente. Vamos a ver si es completo. Necesitamos su distribución.
la probabilidad de que el máximo sea menor o igual que un número, que es su distribución, ¿vale? Es igual a la probabilidad de que cada uno de los elementos de la muestra sean menor o iguales que t, ¿no? Como son sucesos independientes, se multiplica. Y como cada una de estas variables tiene la misma probabilidad, esto de aquí es simplemente la función de distribución de x en t elevado a n. Bueno, vamos a ver si su función de... Vamos a considerar una variable aleatoria. Ah, bueno, tengo la función de distribución. Vamos a calcular la densidad primero. La relación que hay es f de x es f' de x, ¿no? O de t, que lo he puesto aquí, de t. Total. Y esto es f de x sub n. Por lo tanto, la densidad de la variable máximo es... Ah, bueno, y esta es, no lo he puesto. Si no pongo nada, su índice es que se refiere a la variable original, a x. La función de densidad será la derivada de esto, n por esto de aquí, f de t elevado a n menos 1, y ahora tengo que aplicar la regla de la cadena, por la derivada de esto de aquí, que es la función de densidad de la variable original, no del máximo. Bueno. Pues vamos. A ver, consideramos una variable... Ah, bueno, esto podemos expresarlo. Dijimos que la función de densidad era 1 partido tita. La función esta de aquí entonces será... Si f de t es 1 partido tita, la distribución es la integral de esto, que es t partido tita. Así que esto de aquí queda así. F sub xn de t es n por esto de aquí, t partido tita elevado a n menos 1 por la función de densidad, que es 1 partido tita, igual n t elevado a n menos 1, y aquí tendremos tita elevado a n menos 1 por tita elevado a n. Ya tenemos la función de densidad. Ahora consideramos una función g tal que esperanza tita de esta g de x sea 0. Bueno, vamos a poner esto. Esto es igual a 0. Esta esperanza será la integral de el máximo, bueno, de la variable x por estas cosas de aquí. Entonces tenemos que la integral entre, donde esté definido, entre 0 y tita, de x o t por esto de aquí, n t elevado a n partido tita elevado a n es igual a 0. Esto era n menos 1. Aplico el mismo argumento que antes, el de considerar una primitiva.
Y por la regla de Barrow tenemos que g de t es igual, bueno, g de tita es igual a g de 0. Importante para todo tita mayor que 0, no es para un tita en concreto, así es que esto ocurre siempre. G de x es constante. Perdón, esto es una primitiva de esto de aquí, no de g, ¿vale? Y aquí tengo que poner g. Lo siento. Era g de la transformación. Lo que quiero aquí para aplicar Barrow no es esto. Sea g de t, perdón, sí, tal que g' de t es igual, ya no es a la g, que es la que tenía antes, sino a todo esto de aquí, para poder aplicar Barrow. G de t, n elevado a t, n menos 1, partido de tita elevado a n. Bien, entonces g es 0. G es la derivada. Lo pongo g', no sé, g igual g' igual 0. De nuevo, casi por doquier, salvo en un conjunto de medida nulo. Esto implica que todo esto de aquí es 0. G de t por n t elevado a n menos 1 partido tita es 0. Una p de que es 0 en probabilidad. Y como esto de aquí es una cosa siempre positiva, porque t es mayor que 0, estamos en el intervalo 0 tita en todo momento, esto implica que g de t es 0, con probabilidad 1. Y ya estaría terminado. Como la familia de distribución asociada a esto, al máximo, que es la que tiene como función de densidad de esta, es completa, el máximo es un estadístico completo, y antes vimos que era suficiente. Esto implica que es minimal suficiente. Y ya estaría hecho el ejercicio. Veremos en un momento que usando familias exponenciales se pueden resolver algunos ejercicios muchísimo más fácilmente que estos. Este en concreto no, porque esta no es una familia exponencial. Pero es en el siguiente vídeo.